Ilumina. Fundación Villar Ye Díaz presenta Podcast Ilumina, un servicio de divulgación con temas de interés dirigido a personas con discapacidad visual y sus familias en México y países de habla hispana. Comunícate con nosotros. Escríbenos a podcast@ilumina.mx. Ilumina, porque aún sin la imagen, vemos el mundo desde otro ángulo. Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de aprendizaje. Bienvenidas y bienvenidos a tu podcast Ilumina, donde compartimos experiencias, historias y herramientas que nos recuerdan que el conocimiento es la llave de nuestra autonomía. Soy Citlali Jiménez. Hoy miramos al pasado para entender el presente. Vamos a recordar los inicios de la educación especial en nuestro país. Hablaremos de una época donde la inclusión no se hacía con leyes, sino con el trabajo diario, un camino que requería de esfuerzo constante y de personas dispuestas a abrir puertas donde todo parecía cerrado. En este episodio platicaremos sobre el trabajo de las maestras itinerantes. Ellas viajaban de una escuela a otra para apoyar a los alumnos con discapacidad. Revisaremos cómo se entendía la integración educativa a finales de los años 70. También conoceremos los retos que enfrentaban al llegar a las aulas regulares. Hablaremos del miedo de las familias, la resistencia de algunos maestros y el ingenio para fabricar materiales propios. La entrevista de este episodio la conduce Néstor Castro, quien conversa con la maestra Araceli Acosta para revisar sus años de trayectoria como docente itinerante. En la cápsula La otra mirada del audio, Valtier Mejía nos acompaña con un tema de gran utilidad. Nos hablará del micrófono binaural Bitrade One Bimimi, una herramienta clave para entender cómo capturar el audio de forma envolvente. Les recordamos que en Ilumina mantenemos abiertas nuestras opciones de capacitación. Contamos con programas diseñados de forma accesible para personas con discapacidad visual que buscan mejorar sus habilidades personales y profesionales. Te invitamos a consultar la oferta disponible y a realizar tu registro en www.iluminaedi.net/agenda. Recuerda que puedes escucharnos en Amazon Music, Spotify, YouTube y Apple Podcasts. También estamos disponibles en Hiperborea Radio y en RTV México, los domingos a las 6 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Comparte este episodio para que más personas conozcan esta valiosa historia educativa. Damos paso a nuestra cápsula La otra mirada del audio con Valtier Mejía, quien nos platicará sobre el micrófono binaural Bitrade One Bimini. Después, quédense con Néstor Castro y nuestra invitada, la maestra Araceli Acosta. Nos espera una plática entrañable sobre los inicios de la integración escolar. Adelante, Valtier. La otra mirada del audio. Presenta Valtier Mejía para tu podcast Ilumina. Amigas y amigos del podcast de Ilumina, Ceguera y Baja Visión, soy Valtier Mejía de La otra mirada del audio. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos cosas bien importantes y bonitas que traerles otra vez. Ya que estamos hablando del sonido binaural, déjame te hablo por la derecha y déjame te cuento un secreto, porque hoy te traigo un secreto bien interesante. Hoy seguiremos hablando, además, por cierto, porque hoy vamos a seguir hablando del sonido binaural, así que espero que ya te los hayas puesto. Y mientras eso pasa, yo desde acá arriba te platico que bienvenido a este espacio. Pues resulta que hicimos en la ocasión pasada, ahora estoy acá abajo, una prueba con con la grabación espacial que nos dice iOS. Me encantaría que nos compartieras tus comentarios, sí, ahí en la cajita o en los medios de contactos del podcast de Ilumina, porque hoy te traigo otra opción. Y esta opción me refiero a una marca japonesa que se llama Bitrade One. Y parece que el nombre está en inglés, o al menos que lo hayan traducido. Pues bueno, por ahí va. Pero este es un micrófono binaural, que te voy a platicar, pesa menos de 200 gramos, es una caja de plástico, literal, una caja de plástico, muy bonita, sí, pero pues no deja de ser plástico, medio ancho. Lo interesante de esto es que a los lados trae unas orejas, mira, te voy a acariciar la oreja del lado izquierdo.
Ahora del lado derecho. No, vea. Pero bueno, lo que sí, vamos a seguir con nuestro patrocinio de agua carbonatada Carbonatín. No, no es cierto, ese no existe, ni lo busques porque no existe. Pero sí nos vamos a servir un vasito de agua porque pues hace falta, ¿no? Déjame no nos encuentro mi vaso. Para seguir conversando. Ay, lo que no quería. Bueno, para seguir conversando. Y pues resulta y resalta que... Ahí está, mira. Ahí está. ¿Cómo no? Resulta y resalta que en... nuestra agua Carbonatín nos acompaña nuevamente. No, ese es justamente el efecto que estamos haciendo, en el cual justo te estoy hablando muy cerquita. Me puedo ir acercando, me puedo ir alejando. Y creo que este micrófono binaural sí te da una mejor espacialidad, una mejor muestra del sonido que puedes llegar a obtener. Bueno, pues resulta que las orejas que tiene de silicón este micrófono, pues es justamente para tratar de que escuches mejor como escucha cualquier persona. De hecho viene con el pabellón y toda la cosa, y se conecta, eso sí, no es un micrófono portátil porque lo pones en una base de esas bases de tamaño cámara, ¿no? Cámara de video, y a su vez esa base bueno, pues ya lo usas, o un tripié o lo que tú quieras. Pero este micrófono se conecta por dos cables RCA, así como los estéreos viejitos, pues a una consola, una mezcladora, una grabadora de audio, etcétera, y se alimenta con USB tipo C. Que cabe aclarar aquí un secreto que nos acabamos de encontrar. Hay powerband que no las soportan porque como que la powerband, si no está recibiendo una orden de mandar energía, se apagan en automático y entonces se apaga el micrófono. Entonces bueno, se alimenta por USB tipo C. Hay powerband que sí la soportan, no pasa nada, pero bueno, te pongo esto en contexto. Este micrófono lo encuentras en Amazon. Recuerda, es el Bitrate One en Amazon. Está un poquito menos de 4,000 pesos, pero como te das cuenta, aquí vuelvo a lo mismo, puedes hacer tus escenas sonoras y decir, por ejemplo, sí, aquí está la pila, señor, se la entrego. Perfecto, sí, claro, toma la base, ¿no? Y bueno, la verdad es que no me voy a tardar mucho en este video y en este audio, porque pues lo importante es justo que tú y yo disfrutemos de agua Carbonatín. No es cierto, pero lo importante es que justo si te vas a hacer un micrófono para crear tus propias escenas sonoras, tengas un micrófono que te dé muy buena espacialidad, muy buen espacio, volumen. Porque además, bueno, te platico, ahora sí ya te lo describo decentemente. Es una caja, como te mencionaba, de plástico muy suave, más o menos de unos 12, 14 centímetros de ancho, como por aproximadamente unos 6 centímetros, 6-7 centímetros de alto, y de profundidad unos 5 centímetros. Esta caja tiene a los costados las orejas. Luego en la parte de arriba no tiene nada, en la parte de enfrente no tiene nada más que los tornillos que se ven que son parte de la caja, ¿no? Tornillos externos. Hasta parecería como si fuera un modelo estudiantil de micrófono o algo así, pero está bastante interesante. De hecho, todos los tornillos son visibles. En la parte de abajo es donde justamente están las dos conexiones RCAs para que pongas tu cable. Viene un cable, a mi parecer, un poco simple también, pero es un cable de RCAs de un lado a 6.3, plug de 6.3 por el otro lado, para que lo conectes a tu mezcladora. Y en la parte de enfrente, abajo, otra vez abajo, está el conector USB tipo C. Y a la derecha, viéndolo así de frente, está un switch
porque también esta es la grabación como la estoy tomando normal, pero si por alguna circunstancia tú necesitas grabar con muchísima mayor nitidez y obviamente no gritar, es un atenuador de 20 decibeles en el cual lo modificas y tienes que hablar muy bajito, porque si no entonces todo se escucha. Puedes escuchar de hecho hasta cómo está programando la lavadora, más o menos a unos 6 metros de acá, y la canción que se oye de fondo es de Tony Braxton, no, de Michael Jackson, pero hace mucho tiempo que no la escuchaba. Regresas el atenuador a menos 20, bueno, que es a 0, porque insisto, lo que hace es aumentar 20 decibeles, lo regresas a 0 y ya hablas normal. De hecho, yo por ejemplo, ahorita estoy aproximadamente a unos 25 centímetros del micrófono y como verás, me escucho perfectamente bien, pero está de verdad maravilloso. Escuchas obviamente todo el ruido del cuarto, ¿no? Que es normal. Y si por ejemplo hablo hacia enfrente, yo me muevo, cambia un poco el sonido porque estoy hablando hacia una pared seca y aquí ya hablo normal en el cuarto. Es un cuarto no tratado como lo hacemos normalmente, pero de verdad te puede ayudar muchísimo para hacer todo lo que tú quieras hacer con escenas a 3D en tercera dimensión. Aquí yo me voy para arriba del micrófono, aquí yo me voy abajo del micrófono, ¿no? Y tú estás disfrutando de esto. Bueno, pues yo ya me emocioné. Ya me voy con todo y mi amigo el BitTrade One es la marca, el modelo Bimimi, y esta es la otra mirada del audio dentro del podcast de Ilumina. Regreso a los micrófonos a cabina, nos escuchamos muy, pero muy pronto. Entrevista. Hola, ¿cómo están? Amigos y amigas que nos escuchan en el podcast de Ilumina. Hoy tenemos una entrevista. Hoy vamos a platicar, fíjense que yo recuerdo, porque este es un episodio que tengo muy, muy guardado en el corazón, porque cuando yo era un niño, ya tenemos bastante tiempo, hace como 100 kilos que yo era un niño, pues iba yo a la escuela de ciegos de Coyoacán y ahí conocí a una maestra llamada Araceli Acosta. Ella era una maestra que se llamaban maestras de integración. Yo ya me había ido integrado a una escuela. ¿Y quién iba a decir que después de casi 40, 50 años la vida nos volviera a encontrar? Y estoy aquí con la maestra Araceli Acosta, que nos hizo el favor de decir, le digo, cuéntenos todas algunas anécdotas de esto, de cómo se hacía antes la integración, de cómo era, porque ahora pues ya con las nuevas tecnologías y todo esto, las cosas son diferentes. No quiero decir que peor, tampoco quiero decir que mejor, pero antes había esa calidez de la maestra que te iba a seguir ahí a donde andabas tú integrado, y había esas ganas. Entonces vamos a platicar un rato con la maestra Araceli Acosta. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buen día, corazón. Para mí ha sido un regalo el que nos volviéramos a encontrar, y es un regalo, te digo, porque no debo de haberlo hecho tan mal que mis alumnos vuelven a mí después de tantos años y con una emoción positiva. Estoy muy, muy emocionada y muy agradecida. Maestra, ¿de dónde es usted? Yo soy del Distrito Federal. Y okay. Del siglo pasado, obviamente. Sí. Cuando era Distrito Federal, porque ahora es ¿qué? Ciudad de México. Para mí sigue siendo Distrito Federal. No para mí también, allá viví, allá siempre le he dicho Distrito Federal a la ciudad, sí. ¿No? Que le dicen ahora. Maestra, ¿en qué año empezó y por qué esta idea de estudiar educación especial cuando, pues la mayoría de los maestros quieren estudiar educación regular? Hay más plazas, hay más posibilidades, hay tal vez menos trabajo, no hay que hacer material especial y todo este rollo. ¿Por qué a usted se le ocurrió esto de
estudiar educación especial? Me voy a ir un poquito más atrás. Ok. Desde muy niña yo he tenido la firme convicción de que yo quería ser maestra. Entonces hice la carrera de preescolar, de educadora. Y en el último año de esa carrera, uno de nuestros maestros nos invitó a la normal de especialización a una clase que él daba, pero en deficiencia mental. Y ahí conocí esto. Yo tengo un hermano que era tartamudo. Entonces, pues de ahí mi interés todavía se centró más. Yo me fui a terminé mi carrera de educadora, trabajé un año porque no me dio tiempo de inscribirme entre examen profesional y más. Al siguiente año ya me inscribí en la normal de especialización, pero en el área de audición y lenguaje. Pero sorpresa, que cuando me fui a inscribir vi el mapa curricular de todas las especialidades y una vocecita me dijo, no vas a audición y lenguaje, te vas a ceguera. Jamás me he arrepentido. Y allí empezó mi andadura. Soy generación 75-79. Y es algo que me envolvió, me enamoró, me cautivó. Y estando terminando el segundo año de la especialidad, me invitaron a participar en la escuela, en el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos, que es la escuela de Coyoacán que tú dices, a entrar a trabajar, y empecé como maestra de grupo. Y en el año 78-79 se cambió el director, llegó la maestra María Antonieta Salgado, muy inquieta, muy trabajadora, y ella fue la que tuvo la primera iniciativa de integrar a nuestros niños a una escuela regular. Entonces, ha sido un largo caminito. Sí, porque nadie quería como estudiar en esa época educación especial, porque pues, es más trabajo, es más compromiso, y entonces pues usted se viene este camino y la vida la pone a elegir, ¿no? Pues yo iba para otra cosa y resulta que ya alguna voz en el interior me dijo, no, mejor vete a ceguera. Y después conoce ahí en Coyoacán y bueno, la historia, ¿no? La historia siempre se va abriendo camino y sí. ¿Y qué fue lo que la motivó? ¿Su hermano? Educación especial, mi hermano, pero no te lo vas a creer. El que viene al mapa curricular, escritura en braille. Y dije, pero, ay, se me fue. La criptografía, y dije, ay, ¿qué es esto? Y por esa materia fue donde me tiró al área de CIE. Por curiosidad. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? Era algo que yo no había oído nunca, algo que para mí era totalmente desconocido. Y ese gusanito, esa inquietud por saber y por conocer, fue lo que hizo que yo cambiara de especialidad. Y efectivamente, en educación especial, en audición y lenguaje había muchos, en deficiencia mental también, pero en ceguera mi grupo fue uno de los más grandes de la normal. Entramos 25, pero al primer semestre ya éramos 15, al siguiente semestre éramos 11 y acabamos 6. Ahora con esto de la integración, que ya no se llama integración, vamos en estas palabras que ahora es inclusión, ¿no? Antes me acuerdo, yo si me pongo a recordar mi forma de integrarme, no fue por un proceso educativo, fue porque mi papá se llevaba con el director de la escuela donde yo iba allá en México, allá en el Estado de México, porque se llevaba muy bien con la maestra Tony Salgado. Le llevaba chocolates para los niños. Mi papá trabajaba en esa época en una de chocolates de soya, y le llevaba chocolates y le llevaba dulces, y para que así le gustaba a mi papá, que él creía que así iban a tratar mejor a su hijo, aunque a mí me trataban siempre bien, ¿no? Entonces, como cualquier padre. Sí, como cualquier padre decía, yo le voy a mandar para que a mi hijo me lo traten bien. Hasta el policía, el viejito que estaba fuera de la escuela, le decía, no me lo dejes salir para nada, tú cuídalo, yo te doy a ti chocolates y cosas así que él distribuía.
Y eran así eran como esfuerzos de la familia, como esfuerzos de la escuela. No había un plan gubernamental que dijera que los chavos se tienen que incluir en las escuelas regulares, como ahora, ¿no? Antes era como un esfuerzo más, más de las familias, más de las maestras, ¿sí? Sí. ¿Cómo se entendía ese proceso en su época, ¿no? ¿Qué le decían sus familiares? ¿Por qué estudias esto? Pudiendo pues, estar con los niños de educadora, pudiendo hacer una especialidad en cualquier cosa ahí para irte a trabajar a un kinder. ¿Cómo lo entendía la familia? ¿Cómo lo entendía la sociedad en esa época, maestra? Yo empecé trabajando como educadora, me tocó iniciar la sección maternal con maestros. Estuve trabajando en una estancia infantil para Hacienda y empecé la especialidad y mi madre no estaba muy convencida, decía que qué hacía yo ahí, que mejor estudiar idiomas o para dar clases en secundaria o en bachillerato. Y yo, no, educación especial. Y de ahí no me he movido, no seguí ahora sí que mi corazón, y como te repito, nunca me ha defraudado. Ha habido veces que he querido tirar el arpa porque estoy cansada, agobiada o estoy cargada de más trabajo del que podía yo solucionar en el momento, pero jamás me he arrepentido. Descubrí un mundo nuevo, maravilloso, conocí a personas estupendas y sobre todo corté muchas flores de mis alumnos. ¿Cómo se imaginaba usted ese reto? ¿Sí era difícil trabajar? Porque si ahora todavía te encuentras con maestros que no, aquí no se puede, aquí no estudian personas que tienen alguna discapacidad, para eso hay un CAM, para eso está la escuela que sí los acepta, nosotros no tenemos servicio del famoso, creo que se llama USAER o alguna cosa de estas, ya ve maestra que somos buenos para las siglas, pero a veces malos para hacerlas funcionar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era esa relación con maestros, con alumnos, con los mismos papás de los chavos que iba usted a integrar? Mira, para nosotros como personal de la Escuela de Educación Especial era un reto. Era abrir una puerta a lo desconocido y lanzarnos de cabeza. Como que se nos juntó la emoción, la ilusión y plantearnos un reto. Empezamos por hacer un análisis de qué alumnos serían candidatos a integración. Chicos que tuvieran una familia estructurada, chicos que fueran muy brillantes en la escuela, chicos que colaboráramos con el apoyo de los padres como institución, porque ya ves que muchos de nuestros niños estaban internados. Ya que escogimos a los niños, escogimos quinto y sexto porque eran los chicos que estaban como que más preparados. Y de ahí citamos a los padres. Hubo padres que nos dijeron, están locos, ¿no? Pero hubo 5 padres que nos dijeron, vale, aceptamos, recogemos el guante. Y ellos fueron los que nos abrieron las puertas, porque mandamos a los padres a que buscaran en qué escuela querían inscribir a sus hijos. La que estaba enfrente de su casa, en la que habían ido los hermanos del alumno, con el que tenía relación. Ellos eligieron la escuela que quisieron. Algunos padres a la primera les dijeron, a ver, en otra les dijeron, ni se le ocurra, batallaron un poquito, pero en cuanto veíamos que había una rendijita como de aceptación, entonces íbamos las maestras a hablar con el director, a hablar con los maestros, a convencerlos y a decirles y ofrecerles nuestro apoyo, que no era ir y plantarles a un niño y ahí te ves, no, era ir a dejar al niño, darles nuestra asesoría, estar con el niño si era necesario, hablar con los padres de familia de la escuela, brindar todo el apoyo que se necesitara y proporcionarles material y enseñar al maestro titular cómo da sus clases, ¿no? Así que, pues a eso nos dedicábamos todo el año 78, medio año 78, 79 en abrir puertas
en preparar niños, en preparar padres, para que el siguiente año escolar se inscribieran como cualquier alumno. Pero el mérito no ha sido de ninguna de las maestras, era de los padres, de cada uno de los chicos. Maestras itinerantes se llamaban, me acuerdo, que así les denominaban, ¿no? Maestras itinerantes. Porque déjenme que les cuente, a mí me tocó esta labor del maestro itinerante, porque el maestro itinerante no nada más era el que iba a la escuela y ya. No, el maestro itinerante, a mí me tocó estar ahí con algunas maestras. Yo era muy inquieto cuando estaba yo me parece por los 82, 83, que regresé yo a la escuela de haberme integrado. Regresé para unos cursos de estenografía y de ábaco, porque yo no sabía nada de eso. Y me tocó tocar las máquinas Perkins y le preguntaba yo a alguna maestra, ¿y qué están haciendo? Estamos haciendo libros, transcribiendo libros de la primaria. Sí. Y digo, ¿y por qué tantas hojas? Porque se aventaban de a 3 o de a 4 hojas por pasada, ¿no? Le picaban duro a la máquina. Y después nos tocaba esta idea, ¿sabes qué? Llénenlo porque le ponían las rayitas abajo y le ponían las líneas hacer unas rayas con la letra C, me acuerdo. Y había muchos que escribían con lapicero. Y yo me acuerdo que también les tocaba a las maestras ponerles un papel blanco para que el niño del próximo, al que le iba a tocar el libro, porque no crean que había imprentas en esa época, que principalmente con los libros para hacer, tal vez los libros de texto ya te llegaban ya con imprenta, pero no había para hacer, y los libros de ejercicios famosos. Entonces también les tocaba eso, ¿verdad, maestro? De estar preparando el material y de un montón de cosas. Para los primeros niños que integramos o que íbamos a integrar, hicimos el libro de matemáticas y de lengua nacional con regleta, porque ni a máquina Perkins llegábamos. Y los libros, porque además ese año se había hecho una, modernización educativa, y los libros eran sumamente visuales. La Comisión del Libro de Texto Gratuito, que nos imprimía los libros de texto, obviamente no le había dado tiempo de hacer las adaptaciones para la nueva tirada. Entonces empezamos a hacerlos a mano. La maestra Blanca y yo éramos compañeras de generación, y las vacaciones de verano, después de graduarnos, nos dedicamos a hacer los libros a mano, y la maestra Tony también. Y los de sociales y naturales se los empezamos a grabar con los libros hablados, los audiolibros de ahora. Entonces, en la biblioteca de la escuela es donde se grababa. Javier nos ayudaba y tratábamos de hacerlo lo más divertido, lo más claro y lo mejor. Y esas adaptaciones esas primeras adaptaciones luego se fueron a la Comisión del Libro de Texto Gratuito para la edición posterior de los libros. Pero era en regleta, al principio era en regleta. De regleta, hijo, en una regleta de escritorio. Con una regleta de escritorio. Que ahí no puedes meter 2 hojas. No, pues a no ser que tengas muy buen... Uno por uno. A mí me tocó ya con la máquina Perkins viendo, que también era un gran trabajo, porque... Pero no, nada que ver que con la regleta, Y oiga, maestra, ¿y qué recuerdos tiene de eso, de esa época, de cómo usted llegaba con sus libros, les llevaba los libros a los alumnos, ya cuando fue maestra itinerante, o tenían que ir los alumnos a la escuela de Coyoacán para ir por su material, o usted se los llevaba cuando le tocaba visita? Y cómo era el trato de los maestros y de los alumnos hacia esta maestra que de repente me trajo un alumno nuevo, pero que pues yo no sé si va a poder o no iba a poder. ¿Cómo era el trato para usted? Todo era nuevo,
perdón, todo era desconocido. Y íbamos dando, ahora sí que paso a pasito. Cuando los padres elegían la escuela nos recibía y nos daban luz verde. Ya cuando iba a empezar el curso, hablábamos nuevamente con el director, con los maestros y sobre todo con la titular. Cada maestro tiene su propia escuelita. Había maestros que nos pedían que fuéramos todos los días. Había maestros que nos pedían que fuéramos una vez a la semana. Había maestros que querían que estuviéramos todo el día allí. En cada escuela, porque había un niño por escuela, en cada escuela cada profesor determinaba que las pautas que nosotros les dábamos al principio para darle seguridad al maestro era que era un alumno, que nosotros respondíamos por un alumno brillante, por un alumno responsable, por un alumno trabajador, y que lo que tenía para empezar, que cada que diera su clase, cuando él ya escribía en la pizarra, que fuera diciendo en voz alta lo que estaba escribiendo, para que nuestro alumno se enterara. Que no necesitaban llevarlo, traerlo, subirlo y bajarlo, que nosotros íbamos a ir con el chico a presentarle la escuela, cómo podía subir, si tenía que subir, bajar, dónde estaban los servicios, dónde estaba la cooperativa, o sea, toda la escuela, bueno, empezar por su salón, luego toda la escuela, y para que el chico se fuera familiarizando con ello. Para las evaluaciones, o podía hacer las evaluaciones orales, o que nos dieran el examen antes, tenían nuestro teléfono privado para empezar, que nos llamaran, nos dieran el examen, nosotros transcribíamos el examen en braille y abajo con un lápiz poníamos todo en tinta para que el maestro pudiera ver que el examen era exactamente igual que el que él iba a aplicar al resto de alumnos. Yo les comentaba, a mí no me merece la pena que yo le resuelva el examen al muchacho porque me hago tonta yo y se hace tonto mi alumno. Yo necesito que él aprenda y que él tenga sus propias herramientas para salir adelante. Tuve una niña de segundo año después que la maestra estaba aterrada, el director estaba encantado, pero la maestra estaba aterrada y tuve que estar, pues no me recuerdo, si una semana y media, todo el día allí en la escuela. Sentada al final como si fuera el armario, ahí sentadita yo, la maestra daba sus clases, nada más de repente me volteé a ver como si iba bien, y yo, ¿va bien? Ya después me dijo que no. Empezábamos, por ir mínimo cada semana, pero al mes y medio, nos decían, no, ya no hace falta, puede usted venir cada mes, a menos que hubiera algún examen o alguna duda o algún contratiempo, nos llamaban por teléfono y acudíamos al día siguiente. Y creo que en esa primera horneada, por decirlo de alguna manera, no tuvimos mayor problema. Los miedos de los maestros, en alguna escuela tuvimos que ir a hablar con la Sociedad de Padres de Familia para decirles que sus hijos no iban a perder atención, que no iban a quedarse rezagados por tener a un niño diferente, que todo iba a ser perfecto. Y puedo decir que el 99% de la población escolar aceptó a nuestros muchachos pues con sorpresa, con curiosidad, pero fueron bien aceptados. Así que todo fue miel sobre hojuelas. Mucho trabajo, pero muy bien. Mucho trabajo, pero muy bien, exactamente. Mucho trabajo, pero muy bien. Oiga, maestra, y se quedaba, porque pues el Distrito Federal es muy grande, y ahorita estamos platicando del Distrito Federal, déjenme que les cuente luego, sigan escuchando y verán que no nada más era el Distrito Federal. Pero ya les cuento luego, pero ahorita, en estas épocas del principio, ¿se quedaba usted ahí o iba y regresaba? Porque pues no, me imagino que no ha de haber sido cerca de donde usted vivía o de donde usted trabajaba. Yo ya en ese tiempo ya no trabajaba en preescolar, nada más trabajaba en el instituto. Y mi tiempo estaba en el instituto, básicamente. Pero según haciendo material, recopilando cosas, haciendo grabaciones, y tenía mi calendario de las visitas que tenía que hacer y en dónde me tocaban. Entonces tenía niños
de todo el Distrito Federal y sus alrededores. Y ya después tuvimos niños fuera de la ciudad y del Estado de México. ¿Ves? Con traslados un poco complicados. En esa ocasión tenía yo un chiquito que estaba en Markelia. Markelia está a 1 hora de Acapulco. Y en 2º grado, Luis. Y ahí ibas a trabajar, salías de ahí en el autobús de las 2, 3 de la tarde, tomabas tu autobusito, porque tampoco había recursos, a Markelia, Acapulco, dormía yo en Acapulco, al otro día a Markelia, visitaba la escuela, visitaba al niño, cargaba yo unas maletas gigantescas con todo el material, porque el material en braille y los esquemas y todo es muy brumoso. Hablaba con la escuela, con lo que fuera, con los padres del niño, con el mismo niño, a ver qué te pasa, qué te falta, qué te asusta, qué necesitas, y vas de regreso ese mismo día a Acapulco, y de ahí el autobús a la Ciudad de México. Y a ti contigo pasaba lo mismo, porque no estabas a la vuelta. Yo no estaba a la vuelta, yo les cuento, querido auditorio. Fíjense, yo los recuerdos que tengo de la maestra Araceli fue uno, en esa época que me hacían, porque yo en la mañana iba a la escuela, porque a mí me encantaba ir a la escuela, pero yo quería ir a la escuela donde iban mis amigos y donde estaban mis hermanas. Yo nunca entendía por qué yo tenía que ir a una escuela que estaba como a 2 horas de la casa donde yo vivía, donde la mayoría de mis compañeros pues, no eran mis compañeros de juegos. Pues yo tenía mis compañeros de juegos en donde vivía. Entonces, después de insistencia, no fui un niño brillante yo cuando estudiaba con la maestra Estela. No fui un niño brillante. Lo que sí me acuerdo es que salí dividiendo de primero. Y como mis papás se llevaban con el maestro, pues me integraron a tercero para que yo fuera directamente ya con mis hermanas. Dijo, sí, pero no en segundo, en tercero para que tus hijas ayuden a tu hermano, a tu hijo, va. Bueno, me hicieron ir a aprender ábaco y estenografía. Y ahí conocí yo a la maestra Araceli Acosta. Ahí. A mí no me gustaba leer. Me acuerdo que a mí no me gustaba leer. No sabía. No, y ni sabía. Bueno, leía yo. Tu problema era que tú recitabas precioso. Ajá. Pero dabas de la misa a la mitad. Para mí, eso es no saber leer. No, yo no. Entonces no sabía yo leer. No sabía yo, no. Y no me gustaba porque los libros que mi mamá me compraba, pues ella buscaba algún libro, le llamaba la atención y me decía, apaga la tele y ponte a leer. Y era como un castigo, ¿no? Sí. Y un día llegó la maestra Araceli y me dice, te tengo un regalo. Mira, están 2 libros. Libros, dije, yo pensé que era otra cosa. Pero bueno, a ver, dígame, los regalo. Está un libro de las 1001 noches de los cuentos orientales, pero estos en estas versiones para niños. Y el otro no me acuerdo, era una de fábulas. Y me dice, ¿cuál quieres? Y le digo, pues quiero el de las 1001 noches, a mí siempre me han gustado los cuentos. Entonces dije, te lo regalo. Y ahí tuve el libro hasta que en tercero empezaron a inventar estas minutos de lectura. Y pues mis amigos sacaban su libro del pájaro azul, me acuerdo. Y yo no tenía ningún libro del pájaro azul porque no lo había en braille. Y le digo al maestro, ¿me puedo traer el libro este libro de las 1001 noches? Sí, tráetelo. Y ahí empecé a leerlo. Y ahí pues fue el boom, ¿no? El click. Me gusta, desde ese entonces me gusta leer. Me gustó leer y es gracias a ese libro. A la maestra que dice, pues, ¿cómo lo haré leer? Pues le voy a dar algo interesante que le guste. Se dio cuenta que me gustaban los cuentos y pues ahí está, ¿no? Pero te saltaste, es un reto. No sé si recuerdes que te decía que les pedí una grabadora con un cassette. Uh-huh. Y tenías que decir la fecha y leer lo que quisieras, de donde fuera. Un renglón, 3 renglones, una página, un cuento, una noticia, lo que fuera, y apagarlo. Y al otro día, 2 días, volver a leer. Y cuando acabara ese lado,
la regla era que no lo oyeras. Acabado ese lado del cassette, lo tenías que regresar todo y empezar a escuchar. A ver si tú te entendías lo que estabas leyendo. Sí, ¿No sí. te acuerdas de eso? Sí. Y bueno, ahí y después, pues nos dejamos de ver porque nosotros cambiamos de ciudad, nos fuimos a Córdoba, Veracruz, de donde somos. Y después en sexto, me acuerdo de esas mochilotas porque llegó la maestra Celia, yo ni me la esperaba, llegó a visitarnos, se puso de acuerdo con mi mamá y nos llegó a visitar. Me acuerdo que se quedó ahí en la casa, en la parte de atrás de la casa, y y llegó con y yo, que era reinquieto, le digo, ay, ¿qué traen esta bolsota? Y traía material. Me acuerdo que se pusieron a hacer, nos pusimos, porque estaba de chismoso, la maestra Araceli y mi mamá, los prismas cuadrangulares, rectangulares, y jamás se me ha olvidado eso, jamás. O sea, yo, cuando me hablan de un cubo, que me hablan de un prisma, me hablan de una pirámide, me hablan de todo eso, me lo sé porque alguien me lo dio a tocar cuando era niño, ¿no? Y entonces, llevaba juguetitos de estos de de que tenías que sacar como un resortito y ¿cómo era? No me acuerdo cómo se llaman estos. Era como una bicicleta y tenía como algo adentro y tú tenías que buscarle el caminito, ¿no? Como si fuera un laberinto para salir de ahí. Y sí, son los recuerdos que yo tengo con la maestra Araceli, y por eso pues yo siempre voy a agradecer esto, ¿no? Estas ganas de que de una o de otra manera me enseñara a leer sin obligarme, y dos, pues de que me enseñara esto de la geometría que tanto trabajo me costaba, ¿no? Entonces, ¿cómo esas situaciones? Oiga, maestra, ¿y cómo era tener que trasladarse tan lejos de un lugar a otro, de tan lejos, y tenerse que quedar y no nada más quedarse porque tenías que hablar? Si en el distrito o en la Ciudad de México eran pues difíciles las cosas, en provincia era más complicadas las cosas, porque en provincia pues a no ser que tuvieras ese chance, o otra vez tuve el chance de que un tío mío era a maestro de esa escuela, y pues por eso me metí, porque si no, ni en sueños, ¿no? No había servicios escolares en provincia. Entonces era como la batalla, ¿verdad?, de ustedes del trabajo mundo diario, ¿no? Todos solos contra el mundo, ¿no? No había un mapa curricular, sino que por los contenidos de los programas oficiales de educación, que son los mismos que seguimos en el instituto, en la escuela de ciegos, sabíamos que nosotros teníamos que enseñarles ábaco en tercer año, que teníamos que enseñarles estenografía a partir de tercero o cuarto año de primaria. La estenografía es una taquigrafía en braille. Teníamos que enseñarles a leer mapas, a hacer figuras geométricas, a utilizar una serie de materiales manuales para que pudieran seguir las clases con los demás. Entonces, sí era complicado, pero yo tenía una maleta grandota, metía yo todos mis bártulos ahí, me iba a trabajar en la mañana al instituto o a hacer alguna visita a lo mejor. Tomaba el autobús a las 3 de la tarde, llegaba a tu casa a las 8 de la noche, me recogían tus papás, siempre me trataron divinamente, cenábamos, nos quedábamos charlando en las dudas, en tus emociones, en tus experiencias, en todo ese tipo de cosas. Las que podía contestar en ese momento se contestaban, las que no me las llevaba para meditarlo esa noche. Al otro día tempranito nos íbamos todos a la escuela, hablábamos con los maestros, aclarábamos dudas para los maestros, que muchas veces eran más dudas de los maestros que de los alumnos. Dejaba yo todo más o menos organizado. Cuando salías de la escuela ya había yo resuelto a lo mejor alguna duda que te viera si no hubiera resuelto en la noche, o te daba tips, o había hecho algo en lo que tú estabas en la escuela, y a las 3 de la tarde venía de regreso al Distrito Federal, y así me la pasaba yo bien divertida.
visitando a mis chicos, digo, contigo en Córdoba, el otro estaba en Markelia, otro estaba en Mixquic, otro estaba en Ciudad Azteca, y así tenía yo, como que los más lejanos me tocaban a mí, porque yo era soltera. Yo no tenía hijos, yo no tenía problema de atender casas y maridos y demás, entonces pues me daban esos chicos, y yo era feliz. Yo era muy feliz, yendo y viniendo. Y muchas veces trabajando por la tarde para recibirlos, para que fueran a tomar clases, como dices, de estenografía, de ábaco o de cosas más específicas. Gran labor, ¿no? Esto de ser itinerante, porque pues es muy distinto de personas que se sientan ante un escritorio y te dicen, es que las cosas tienen que ser así. Y de pronto cuando te vas al aula te das cuenta que no son ni así como ellos dicen, y que tienes que tener la capacidad y la mente abierta para lidiar con la opinión del maestro, con la opinión de los padres, con la opinión de los niños de la escuela y con la opinión del niño ciego que de repente también está pasando por sus procesos del desarrollo y que puede tener problemas familiares. Todo esto, ahí es cuando las papas queman, ¿no? Digo, nosotros jugábamos con ventaja, porque buscábamos niños ideales, el alumno ideal, los padres ideales, y ya nada más batallábamos con la escuela. Hubo padres que estuvieron muy entusiasmados, pero cuando vieron que no iba a ser tan fácil, como que medio quisieron echarse para atrás, y nos tocaba convencerlos, animarlos, recogerlos a veces del suelo, sacudirlos y decirles, tú puedes, lo estás haciendo fenomenal, sigue adelante, espérate un poquito, danos tiempo para que tú veas que todo tu sacrificio, tu esfuerzo, tu todo va a florecer. Y así fue. Creo que al menos en el tiempo que yo estuve trabajando en integración, ninguno de mis niños fracasó. Ninguno de mis padres fracasó. Ninguno de mis docentes de la escuela fracasó. No sé si haya habido algún caso así. No, a mí no me tocó. Me tocó enfrentarme a un reto diferente. Aquí yo sabía a qué niño integraba, con qué familia contaba y qué escuela era. Pero llegaron niños que sus padres los habían integrado sin saber ni por dónde, sobre todo en escuelas privadas, donde si ellos pagaban la colegiatura, sus niños se los tenían ahí como si fuera guardería, y que sabían de conocimientos de la misa a la mitad. Entonces ahí ese sí fue un reto, porque fue desde sensibilizar a la escuela con lo que realmente era la integración, sensibilizar a los padres, borrar muchos errores que habían cometido y empezar de cero con los alumnos. Muchos con muchos vicios, muchos con que no sabían ni siquiera escribir, mucho menos leer, todo era de memoria, y ahí ese sí fue un reto, con esos niños que los papás, queriéndoles dar lo mejor, los integraban, pero sin pedir ayuda. Entonces sí tuvimos algunos niños así, y muchas veces estuve yendo a casa de alguno de esos niños a dar clase, pues, de educación, porque ni siquiera era regularización. Pero también de ahí tuve una que otra flor. O sea, es muy interesante. Yo era muy jovencita, tenía toda la energía del mundo y era feliz. Porque yo trabajaba mucho, pero recibía una cara sonriente, recibía unos achuchones que tú me dabas increíbles cuando yo llegaba, recibía un apretón de manos de los papás, un reconocimiento de la escuela. O sea, todo ese trabajo se olvidaba, porque era recompensado. Mejor, peor, pero decías, vamos bien, vamos bien. Puedo decir que 2 de mis chicos integrados me han dado 2 flores gigantescas. Una, antes de que yo me fuera del país,
llegó un muchachito a la Dirección General de Educación Especial. Preguntó si era mi oficina, contesté yo, pues nomás estaba yo. Y me dice, no se acuerda de mí. Yo, ay Dios santísima, pues ilumíname con tanto niño. Dije, a ver, dime qué. Y me dice, soy Luis. Y yo, pues mucho gusto. Maestra, Markelia. Dije, Madre Santísima, ese niñito que yo dejé en segundo año de primaria fue a buscarme a mi oficina para decirme que venía de la universidad, que se había apuntado en periodismo. ¿Tú sabes qué orgullo? ¿Tú sabes qué emoción? No se puede pagar. Y luego cuando te encontré a ti, ay, perdón, me entran las emociones. También. Digo, son regalos de la vida. Con nada se paga. Más que con un gracias. Pues sí, la mera verdad, yo siempre, nunca me cansaré de agradecer porque el hecho de que haya habido alguien que no se dio por vencido, por vencida, de que haya afrontado las situaciones difíciles y las haya convertido en áreas de oportunidad, como dicen ahora, pues hace que uno esté ahí y un mensajito para los maestros de ahora, ¿no? De estos, que necesitan, ¿qué les diría usted a estos maestros que tal vez tienen el tiempo, que tienen la disposición, o que tal vez no tienen tanto el tiempo, o que les cayó de suerte el andar trabajando en estos lados de la inclusión educativa ahora? ¿Qué les diría a usted, maestra, después de haber estado 18 años, porque después se nos casa, se olvida de todo y se va? Ya no en el área de ciegos, pero seguí trabajando en educación. Ajá, yo no sabía, ¿allá en España siguió trabajando? No trabajé oficialmente, sino que fui voluntaria 10 años de la escuela de niños. O sea, nunca dejó de No estar. puedo. Yo estoy envenenada con ese gusanito. Yo pensaba que se me había retirado y digo, no. Porque me retiró mi marido, que fue uno de mis grandes errores cuando me dijo, cuando nos casemos no quiero que trabajes, y perdí una oportunidad muy grande de entrar a trabajar a la UNI. Pero bueno, es otro cantar, me tocaba quedarme en mi casa, ser madre, ser esposa y después empezar, o sea, cuando entró mi hija a la escuela entré yo de cabeza. Pero lo que me decías, ¿qué les diría a los maestros? Yo siento que la carrera de magisterio está muy devaluada, está muy ensuciada. Todo el mundo se queja de que trabajamos 3 horas y que nos pagan un dineral y que tenemos muchas vacaciones. Pero ya quisiera yo ver a los que se quejan de eso frente a un grupo de niños normales, con 40, 50 niños que eran los que había cuando yo empecé a trabajar. Ahora tienen 30 y se quejan. Pero nosotros tenemos 40 y 50 niños. Y quemarte las pestañas y preparar material y preparar que tu clase fuera lo más accesible para todos y entregarte de verdad, de corazón, de vocación. Y ya en educación especial era partirte la cara con el mundo, porque no todo mundo acepta, como tú decías, porque no todo mundo reconoce, porque no cualquiera deja que tú te metas en sus dominios, que es su clase, su escuelita, y que tú entres con un niño diferente y vayas, al principio piensan que vamos a ir a supervisarlos, pero la verdad es que no. Digo, al mes y medio todo el mundo me dice, no, ya, si no quieres venir ya no vengas, no hay problema. Pero al principio cuesta, ¿no? Y yo veo que ahora la gente que estudia magisterio estudia por el horario, por las vacaciones y poco más. Pero no nada más la culpa es de los maestros, también es de los padres. Porque los padres de ahora ya no educan a sus hijos. Los tienen como de pastoreo y luego los llevan a la escuela y que la escuela los eduque. Con una serie de normas que me acabo de enterar en este viaje, de que ya no puedes abrazar a un niño, ya no puedes reprobar a un niño, ya no puedes castigar a un niño, ya no puedes llamarle la atención porque casi que te meten a la cárcel. Entonces el interés va decayendo. Y el cuidado por superarse y por dar, lo van matando estas nuevas normas.
te integran a un niño en tu escuela, en tu salón, sin un maestro itinerante, sin una asesoría, sin un apoyo. Entonces, en España, en el grupo de mi hija, teníamos 2 niñas integradas, no ciegas, sino con deficiencia mental, pero iban las niñas de paseo. Estaban medianamente integradas socialmente, porque no todos los niños lo aceptan, por la boca de sus padres, que no están de acuerdo. No hubo quien les diera una charla al grupo de padres de qué pasaba con esos niños, que eran diferentes, pero qué iba a pasar con ellos. Y pues son 2 niñas que una era muy feliz, la otra era muy introvertida, que han salido medianamente adelante, pero realmente no aprendieron gran cosa. Una de ellas se empeñó, ella y sus padres, la chiquilla acaba de terminar la universidad. Con mucho trabajo, con mucho sacrificio, pero se emperró en que tenía que hacer y terminó la universidad el año pasado, en administración de empresas. Pero la escuela inicial, pues realmente nomás le dio compañía y compañeros de juego. Y es lo que yo veo de la integración actual. La gente que ha marcado las normas y los lineamientos, casi te puedo asegurar que el 1% ha estado frente a un grupo de educación especial de cualquier área. Y el resto, nomás los ha visto pasar. O se cuelgan medallas que ni siquiera saben usar. Ajá, sí, cierto. A mí me decían, maestra, su labor. Decía yo, no, yo soy maestra, de corazón, por convicción y por obsesión. Pero hago el trabajo igualito que le hace un carnicero, que le hace un médico, que le hace un dentista. Es lo mismo. Cada uno tenemos materiales diferentes. Y yo lo hago porque me gusta, porque quiero y porque puedo. Y ustedes fueron mis grandes cómplices, mis grandes ayudantes, porque de sus dudas, de sus temores, de sus alegrías, de sus triunfos, a mí me daban ideas para seguir haciendo o para ir modificando cosas. Y sobre todo, me inyectaban unas ganas de seguir trabajando. Eso de verle su cara sonriente, de satisfacción porque saqué un examen con tanto, o porque pude exponer tal cosa, ay, mira, a mí me llenaba de orgullo y eso me cargaba las pilas. Pero ahora yo veo que los maestros están desmotivados. Ya no hay un reconocimiento, ya no hay una autoridad, porque se las han quitado. Ya ahora los patos le tiran a las escopetas y quieren que los chicos salgan brillantes. ¿Cómo si no hay unas reglas, si no hay unas normas, si no hay una nada? Simplemente para brincar a la cuerda. Hay unas reglas. No puedes entrar todos en tropel, tienen que entrar de uno por uno según el juego que estén haciendo. No pueden pisar la cuerda, ni pueden sujetarla para meterse a saltar. O en un dominó, no puedes tirar las fichas cuando tú quieras y como quieras. Hay una serie de normas que necesitamos. La vida completa tiene normas y tiene reglas. Y si no enseñamos a nuestros niños a cumplir, para empezar desde esas reglas y esas normas, no van a saber jugar en este mundo. Porque lo de menos es darles conocimiento. Los conocimientos los pueden adquirir ahora con tanta tecnología, pueden aprender. Pero las herramientas para aprender a vivir, educar para la vida, eso no se aprende de un internet ni de una IA. Eso tiene que ser humano. Y debe de ser por convicción, convencer a tus muchachos, entregarles las herramientas, dejar que se den un topetazo, decirles no, vuélvelo a hacer, aunque te canten un rosario, pero tú sabes que a la larga lo va a reconocer, como cuando yo te ponía a leer, y para ti era una tortura, pero ¿qué obtuviste? Horrible de leer en voz alta principalmente, ¿no? ¿Sí? Era complicado, sí. Pero pues había que hacerlo. La grabadora, porque te daba mucho miedo. Y sabías leer, pero tu miedo te hacía que te complicaras, que empezaras la palabra y te inventaras el final. Entonces por eso te puse yo a grabar. Pues ya ve, por eso me gustaron los cuentos. Esta idea de la grabación salió de mis clases contigo. Porque sé, ¿cómo le hago para que este se entere
lo que están oyendo los demás y lo que él mismo está registrando en su cerebro. Y la grabación fue mi llave de entrada a tu Y más mundo. que siempre me gustó estar con las grabadoras y con todo esto. ¿Sí? Y hasta la fecha, en clase, sí, Sí. y hasta la actualidad, en clases de apoyo que he dado, cuando empiezan a leer, o me llegan niños de 5º y 6º año que no saben leer, o sea, recitan, pero no saben leer, es lo que les pongo a hacer. Fíjate cuántos años tiene ese invento, que tú me diste la idea. Y es un engranaje, Néstor, es un engranaje que tiene que ir, pues como cualquier engranaje, embonando cada dientito en su lugar. Es una sociedad, es una escuela, son unos padres, son unos alumnos, son los maestros, y el compromiso que cada quien adquiere, que yo ahora lo veo por ningún lado. Oiga, maestra, y para ir finalizando, estos chavos o estos papás que ahorita ven que de repente no avanzan, que de repente no hay ese compromiso por parte ya sea del alumno, ya sea del maestro y del padre, ¿qué les puede decir para ir cambiando esta idea? Porque pues, tal vez ahorita a los 11, 12 años no funciona, pero puede funcionar, puedes seguir, puedes hacer algo, puedes te puede, utilizando los términos de ahora, ¿no? Te puede caer el clic a ti como alumno y volverte una persona, si no bien exitoso, sí bien feliz con lo que haces, ¿no? ¿Cómo infundiríamos ese no te des por vencido? Lo que hacía usted con los maestros, lo que hacía usted con los papás, lo que usted hacía con los niños, ¿no? No te des por vencido, espérate, síguele haciendo, síguele buscando y vas a ver que poco a poco va a caer te va a hacer clic y lo vas a hacer bien. ¿Qué les diría a ellos? Aprovechar lo que hay, ¿no? Lo que hay y buscar ser ingenioso con lo que hay. Creativo, no perder la vida, hijo, y solucionarse la vida, ¿no? En España se dice sacarse las castañas del fuego, no que ahora se los dan todo masticadito, cortadito, masticadito y ya, hecho. El copia y pega, pues era un drama, pero ya ahora con el IA que les hace las cosas todavía está peor, porque ahí ni siquiera piensas. Pues maestra, para nosotros y bueno, para mí ha sido un gustazo haberla escuchado, haberme repuesto a recordar tantas cosas de ya hace mucho tiempo, pero que han quedado plasmadas en mí de todo lo que pudimos aprender, de lo que quisimos aprender, también de lo que no pudimos o no quisimos, y de lo que se nos quiso enseñar. A mí me encanta haber estado con usted en esta emisión del podcast, y un mensaje de esperanza porque ahora las personas ciegas tienen la ventaja de que ya no necesitas a alguien que te lea un libro, de que ya no necesitas a alguien que te busque un libro, de que ya la ventaja que tiene la tecnología es que puedes tú leer. Me vi muy pesimista, me vi muy negativa, pero siempre hay un rayito de esperanza. Necesitamos sacudirnos un poquito a la tecnología, desintoxicarnos de ello y tratar de hacer las cosas por ustedes mismos. Que en el área tuya ha sido una bendición, me alegro, no sabes cuánto. Pero que en la sociedad en general necesita retomar sus iniciativas, cultivar y fomentar sus intereses, darse un tiempo para coger un libro de papel, yo leer sus páginas, la tinta, y ponerse a buscar desde el índice el tema que quiere estudiar o investigar. Que se den, pues como experimento, que hagan las cosas manualmente.
y van a descubrir un mundo que tienen ahorita empolvándose. Y que la vida es preciosa, es maravillosa, y la educación también. Nada más, nuevamente denle la oportunidad. Y verán que van a descubrir un mundo mágico, nuevo, que ha funcionado durante miles de años. Y es muy satisfactorio decir, esto lo investigué yo, esto lo hice yo, esto lo construí yo. A decir, me lo dieron hecho. Ahorré tiempo, sí. Me quité de horas de estar jugando con que me lo han hecho. A que prueben, yo lo hice con mis manos, o yo investigué porque leí varios libros, y de aquí me creó la curiosidad por ir a buscar otra cosa y volver a retomar todo eso, que es para mí muy, muy valioso y muy satisfactorio, porque lo hiciste tú, no te lo dieron hecho. Maestra Araceli, pues el tiempo en el podcast ya ve que es un tanto el tirano, ¿no? Y tenemos que ceñirnos a un reloj. Y bueno, para despedirnos de nuestros podcasts, ¿qué les quisiera decir? ¿Qué le gustaría dejarles como despedida? Para empezar, darle las gracias por tu atención, por permitirme por darme esta oportunidad, y decirles que las cosas no son de ahorita para ayer, sino que todo tiene un tiempo, que se tomen el tiempo para ir haciendo las cosas más despacio, y que se enteren qué, cómo y por qué. No que en las prisas actuales, creo que de la misa se sabe en la mitad. Y nada más. El trabajar con personas con necesidades especiales es un privilegio, que yo doy gracias a la vida por esta oportunidad de haber trabajado y desarrollarme en ello, y por encontrar a personas tan valiosas a lo largo de mi vida. Mil gracias por todo. Muchas gracias, maestra. Nos vemos en el próximo capítulo y episodio de nuestro podcast Ilumina. Se despide de ti, Néstor Castro Aguirre. Ilumina. Hoy aprendimos que la verdadera inclusión comenzó gracias a la vocación y el ingenio de maestras que no se rindieron ante la falta de recursos. Su ejemplo nos demuestra que la empatía y el compromiso humano siguen siendo las herramientas más importantes en el aula. Gracias a la maestra Araceli Acosta por compartir sus recuerdos y su sabiduría, y a Néstor Castro por guiarnos en esta charla tan clara. Puedes ponerte en contacto con nosotros escribiendo al correo podcast@ilumina.mx o enviando un mensaje al 55 51 62 76 18. A nombre de todo el equipo de Ilumina, les agradezco por escucharnos. Recuerda, la verdadera tecnología reside en tu capacidad de valerte por ti mismo y aprender algo nuevo cada día. Sigamos iluminando el camino del conocimiento y la inclusión. Soy Citlali Jiménez, hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Consulta y descarga todos los podcasts desde nuestro sitio web. www.ilumina.mx. Mantente conectado y síguenos en nuestro canal de YouTube. Ilumina Eri. En Facebook somos Ilumina Ceguera y Baja Visión. Tus comentarios son bienvenidos en podcast@ilumina.mx. Hasta pronto.